Reino o Eta de la Gole, o Aragón, o Goerreich, Reino de Dios. Primera capital, Babel. Provincia llamada, Babelonie. Segunda capital, Burugón. Provincia llamada, Burugonie. Habitantes del reino, Bele, Argón, Argogen, Argolien, Argolú, Golú, Golua, Tagogen, Bebelec, o Eleatec. Habitantes de la primera capital, Bebelec, o Eleatec. Habitantes de la segunda capital, Burgonde. Bandera de color verde con una media luna blanca llamada, Igón, Igoartu. Lengua, Elengoa. Modismos, argote y jargón. Monedas en curso en todo el reino, maravedí de oro, que valía 8 diner de plata. Día de fiesta nacional después de la muerte de Alexandre, 15 de agosto actual. El maravedí era llamado así por figurar en una de sus caras la efigie de María y en la otra la del B. En aquellos tiempos, al tirar una pieza de oro al aire se decía, mare o B, expresión reemplazada a partir del imperio payen por la cara o cruz, por mostrar un lado la cara del emperador y el otro la cruz. Antes de la muerte de Alexandre. Alexandre crea la primera flota comercial de este globo terrestre, llamada, Argonaute. Además obliga a todos los barcos de la Gole a llevar una berusola, beusola, berujola o beruxola, brújula. Alexandre establece en Damasco la industria de la toazón, ochoye, seda, y hace fabricar el tejido llamado, berócar, brocard. Los Argogen introducen por primera vez en la península ibérica y en Zaragoza, la bebida de los bere, llamada, cervez, o beer, cerveza. Los Argogen inventan el arado tirado por caballo, llamado, golde. Crean el carro militar de 4 ruedas, denominado, laugón, o furgón, y la bisagra para puertas y ventanas, gond. Después de la muerte de Alexandre. Plato nacional, caracol relleno y estofado al horno, escargot, caragol, o cargol. Vinos tintos famosos, Burugonie, Hierone. Alexandre en los campos troyanos. Aquí lleva un casco al estilo payo rematado por una pieza de metal en forma curva, para recordar el signo de la ala. Debajo aparece el espíritu de Marta. Su parecido con la antigua Suride es casi perfecto. Si sobre el casco aparece un oso puede ser el emblema de las tierras de Berlín, por lo que aquel ha podido ser fabricado en estos lugares y enviado a Alexandre cuando acampaba en la llanura troyana. La Gole o Aragón. La Gole, tierra de Dios. Argo, creación de Dios. Aragó, la creó Dios. Aragón, la creación de Dios. Argólede, es tierra creada por Dios. Argos, es creado por Dios. Letagó, tierra de Dios. Tagó, de Dios, o celta, es de él, expresión dando lugar a la actual denominación de celta, son los diversos nombres del Goerreich o reino de Dios. Hago observar cómo es a partir de la expresión Goerreich que mucho más tarde los paganos franceses y romanos inventaron una nación antigua llamada Grecia, a fin de suprimir de una vez y para siempre la gesta de Alexandre y el pasado de la madre patria. El dios referido es Alexandre, el dios B, quien será un día, después de su tercera resurrección y muerte, el dios todopoderoso de todos los globos del cielo. La Gole era pues el reino de Alexandre, abarcando dentro de sus fronteras a la mayor parte de las antiguas tierras árabe, es decir las que antaño pertenecieron a los descendientes más directos de Dios B. Este reino, llamado por los payos, no interrumpido, se extendía en un principio de oeste a este, desde el actual Cabo de San Vicente en Portugal hasta el estrecho de Berín. Luego su frontera oriental se situó en los montes Vergoyansk, de los Bere de Dios y de los Yan, hoy Verkoyansk, y más tarde en el río Yenesie o Yenisei, Yenisei o Yenisei, en Siberia, antes Severie, es propiedad de los Bere, en su extremo septentrional y al llamado ahora río Godavari, en la India, en su parte meridional. Fueron las poblaciones al sur de la inmensa región no tardándose en llamarse India,
quienes denominaron Godavery, nación de Dios, a las tierras situadas al norte de aquel río. Empleando los nombres actuales de regiones y naciones, el reino comprendía los territorios siguientes. En Portugal, las provincias de Baixo Alentejo y Algarve. En España, Andalucía, parte de Levante, Aragón, las provincias de Lérida, Tarragona y la parte más baja de la provincia de Barcelona. En Francia, el centro-sur, todo el centro, el valle del Ródano al norte de Aviñón, la región de los Alpes y de los Vosgos. Suiza. Toda la Alemania federal más la oriental. Dinamarca, Bohemia, Polonia, Noruega, Suecia, Finlandia. Rusia, menos Ucrania. Parte de Yugoslavia, de Grecia, de Rumanía. Turquía de Europa y norte de la Turquía asiática. Todo el continente de Arabia. Sudán, Abisinia o Etiopía. Somalia. El enclave de Alexandría en Egipto. Jordania, Palestina o Israel. Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán. Pakistán y las 3/4 partes de la India al norte del río Godavari sirviendo de frontera. La capital de este vastísimo reino era Babel, la puerta de él, fundada por Alexandre tras escoger a conciencia el emplazamiento geográfico más equidistante de todas las tierras de su reino, y la mejor tierra de aluvión, a orillas del río Uriel, río de él, ex-Euparate, llamado también Éufrates a partir de Troya. A la muerte de Alexandre, Babel pasó a llamarse Babilonia. Fue totalmente destruida por un violento seísmo y recubierta de arena a fin de castigar a los reyes consiguiendo opulencia y riquezas en el lugar sagrado del Calvere. En vida de Alexandre y sobre todo después de su muerte, a partir de su hijo Zargón y más aún de su nieto Henry, la Gole o Aragón cuando dio por perdidas sus tierras de Oriente, trató de construirse un imperio colonial de ultramar cuya función primordial no sería explotar las poblaciones indígenas sino bien al contrario tratar de emanciparlas, según las instrucciones y voluntad expresadas por Alexandre antes de su muerte. Esta emancipación concerniría sobre todo a las gentes de raza negra y para conseguir tal objetivo el reino de la Gole o Aragón creó diversos reinos negros, colocando a la cabeza de cada uno de ellos al más inteligente de sus jefes, explicándole todas las artes del bien gobernar y administrar los intereses del pueblo. Esos reinos fueron, utilizo los antiguos nombres de colonias para mejor reconocer sus orígenes. Reino de Togo, hoy Liberia, Costa de Marfil, Volta, Ghana, Togo y Dahomey. Reino de Cangolie, hoy Gabón, antigua colonia española de Río Muni, ex-Congo francés, ex-Congo belga, Angola y oeste de Zambia. Después los Sargón establecieron el reino de Mozambique, comprendiendo una parte de los actuales territorios de la República Sudafricana, todo el Mozambique, Rodesia, este de Zambia, sur de Tanzania. En dicho reino se puso el nombre de Zambéz o Zambez al río ahora llamado Zambeze. Luego el reino de Zanzíbar, cuya capital estaba emplazada en la isla de Zanzíbar. Agrupaba entonces los actuales territorios de Tanzania, Uganda y parte de Kenia. Su primer rey fue un blanco. La historia de la creación de este reino es muy interesante así como todo lo concerniente a su posterior desarrollo. Será quizá el más poderoso reino de África. Reino de Sebele, en donde se funda la ciudad de Mogadiscio, hoy Mogadiscio. Ahora el nombre del reino es atribuido al río Sebeli. Comprendía la actual República de Somalia salvo la parte norte del Cuerno, es decir la frontera iba de una punta extrema del Cuerno de Etiopía hasta el río llamado ahora Tana. Como he referido, Alexandre incluyó la antigua colonia Paya de Etayopayo, Etiopía, antes llamada Abesenie, en el reino de la Gole y por sus habitantes fue proclamado rey eterno de sus tierras. A la muerte de Alexandre y bajo la protección de la Gole, llegó a ser un poderoso reino. Abarcaba el territorio actual de Etiopía pero al norte la frontera llegaba solamente hasta Asmare, hoy Asmara siendo precisamente ciudad fronteriza. Incluía además la Somalia ex-francesa y el Cuerno de la actual República de Somalia. La capital de ese reino llevaba el nombre de Alexandertun.
Debía estar emplazada en el lugar ocupado ahora por Addis Abeba, pues este nombre existe desde la fundación de Abesenie, aplicado a un monumento de Jesús llamado Addis Abebe. Alexandre fundó las ciudades de Gondar y Berbera, y en su honor se dio el nombre de Beitana a un lago, hoy lago Tana, el cual le agradó suma manera y en donde dijo una profecía y se bañó. En Alexandertun, Alexandre, dirigiéndose a los Nibelungen, primera gente de los vele y negros abesenios, llegados de todas las tierras de esa nación para verle, besarle sus vestimentas y recibir su bendición, les dijo que si fuesen capaces de acordarse de él y recibirle en su tercera vida, como lo hicieron en su primera y segunda, pudiese serles entregara parte de la soberanía del globo y quizá de todo el continente. En tal caso crearía un gran reino nibelungo para someter a los negros y bastardos palebe, sumergidos sin duda por aquel entonces en la fe pagana, sin esperanza en él. Este reino podría compartir, con otros pueblos niger lo suficientemente inteligentes, y las gentes verún más dignas de merecer su perdón, la soberanía y propiedad del globo terrestre, a condición que pudiese parar a tiempo el movimiento del reloj, avanzando inexorablemente hacia la fecha fatídica. De ese modo Dios daría por terminada su misión. Los argonautes, es flota de Aragón, atravesando el istmo de Tailandia o estrecho de Malaca, llegaron hasta Cambaya, siendo tierras donde antaño los payos establecieron el mando de la China, razón por la cual las llamaron Cochinchina, Cochinchina. Allí encontraron al rey Dardanos a quien todas las gentes llamaban ya, rey Yano Yuan. Los Argón dieron al gran río cruzando dichas tierras el nombre de Sayegon o Zaigón, río de Aragón. En el fondo de un sulón, estuario, el rey Yan había creado una ciudad la cual serviría de puerto a las naves de Aragón. El rey Yan quiso restar importancia al antiguo gran puerto payo de la Phnom Penh, hoy escrito Phnom Penh. Pronto el nuevo puerto de Cambaya llegó a ser una ciudad importante gracias al gran impulso comercial dado por el reino de Aragón. Sus barcos llegaban 2 veces al año transportando herramientas de hierro, hierbas medicinales así como a numerosos comerciantes. Al regreso llevaban a los puertos de Occidente los tejidos de seda, las especias raras y toda clase de materias primas. También son dignas de mención las obras artísticas talladas en maderas nobles o marfil y figuras de oro y alabastro, siempre muy codiciadas por los verones. Posteriormente los barcos galos recalaron en ese puerto de camino hacia Nou Guinea. Mucho más tarde, cuando otros colonizadores europeos, desconociendo la historia pasada, llegaron a dicha ciudad la llamaron erróneamente Saigón, creyendo que tal nombre se refería a aquella en vez del río el cual en el intervalo había recuperado su antigua denominación Tai de Vieta. Las ciudades más importantes del reino de la Gole o Aragón, antes del asesinato de Alexandre, fueron las siguientes, de oeste a este. Betis, hoy Sevilla fundada por Alexandre, Cardube, Córdoba fundada por Alexandre, Alexander, Alicante fundada por Alexandre, Turón, Castellón de la Plana, Cartago, fundada por Alexandre hoy desaparecida y en cuyo emplazamiento se sitúa la actual villa de Amposta, en la provincia de Tarragona. Parte de sus obras de arte fueron vendidas en los años 50 actuales a un museo de los USA. Tarragón, Tarragona creada por Aragón, Zaragoza Zalduve, Zaragoza nombre y denominación dados en honor a Alexandre, Eleírida, Lérida para recordar el primer nombre de Dios, Barcelone, Barcelona ciudad antiquísima fundada por los hijos de Marta en el 11º milenio AC, será la última célebre en la historia de esta humanidad, justo un poco antes del juicio final. Toulouse, Toulouse. León, pronunciado Lyon hoy Lyon. Burgón, hoy Dijon, después de la muerte de Alexandre fue declarada capital del reino de la Gole o Aragón, Marseille, Marseille, Toulon, Toulon, Enizarte, Nice, entregada a Alexandre a perpetuidad. Cualquier rey, nación, o gobierno no respetando tal propiedad sería condenado a la deshonra y a la desgracia hasta el fin de esta humanidad, recibiendo su justo castigo tras el juicio final. Genove, Génova, Genve o Genvere, Ginebra, Múnich, Múnich, Viene, Viena, Veraga, Praga,
Bereme, Brema, Amsterdama, Ámsterdam, Veranderburuga. Verzubie, Varsovia, el Cimfaru, Helsinki, donde Alexandre hizo el juramento al iniciar la guerra contra los paios, Estocolmo, Estocolmo, Moscú, o Moscá, que a partir de Troya se llamó también Moskve, ciudad santa muy célebre por contener el cenotafio de la Suri de Marta. Bizancie, hoy Istambul antes llamada Palateman por los paios, Alexandre ordena la construcción de una gran basílica dedicada a María. El estrecho separando los dos continentes fue llamado Dardanel, el y Dardanos. Atenas Alexandrete, escrito por los franceses Alexandrete, ahora se llama Iskenderun, fundada por Alexandre se le dio a perpetuidad. Antíocos, hoy Antaquia, siendo mucho más tarde conocida por ser lugar de nacimiento del Caristio. Beirut. Tirú, Tairou. Caifa o Caife, Haifa. Alexandrie, Alejandría en Egipto fundada por Alexandre, le fue entregada a vida eterna como propiedad absoluta, jamás podría pertenecer a Egipto y si un día así fuera los egipcios pagarían tal ofensa con cuantiosas calamidades, siendo condenados a la perpetua desgracia, teniendo que sufrir guerras continuas y humillantes. Medina, Alexandertun, fundada por Alexandre en el mismo emplazamiento donde antes se levantara la estatua de Addis Abebe o Addis Abebeas, hoy Addis Abeba. Damasco, la Santa Damasco creada por los árabes en el año 9976 AC para albergar la tumba verde de María y Ambetistú. Tras derrumbar el golpe parte de la primitiva necrópolis, ante la tumba miles y miles de peregrinos en filas ininterrumpidas, llegados desde los confines de las naciones árabes, se postraban a diario con gran veneración. Babel, fundada por Alexandre para ser la capital de su vasto reino, estaba emplazada en la tierra llamada por los primitivos pares Musupotoemanie, hoy escrito y pronunciado Mesopotamie. Es en esta ciudad donde Alexandre sufrirá el martirio de su primera ejecución, Calverilo Calvere, finalizando así su segunda vida en esta tierra. Seguidamente la desdichada y envilecida ciudad sería llamada Babilonia por el asesino Yurri, más tarde fue duramente castigada por Diosbe. Tabriz en el actual Irán. Volgarie, hoy Volgogrado, antes Stalingrado y anteriormente Tsaritsin y más atrás aún Volgaradu, fue objeto de una profecía por parte de Diosbe la cual se realizó con toda exactitud. El amo absoluto de la nación donde estaba enclavada dicha ciudad reconoció entonces la existencia del Mesías, pero al querer comunicar el hecho a su pueblo fue envenenado por sus propios secuaces. Semercandi, hoy escrito y pronunciado Samarcanda era la ciudad de las grandes ferias de ganado, tapices, vasijas y objetos de metal, mayormente en cobre y latón, aunque también en plata y oro. En ella Alexandre preparó un gran ejército contra los turcomene. Hyderabad, Hyderabad. Bombay, nombre dado por el rey Dardano Soyan. Zarinagar, hoy Srinagar, es la ciudad santa del famoso Caxemere, cuyo nombre pronunciado hoy Cachemire designa un estado autónomo. Cerca del lugar se hallaba la fabulosa tumba de la Suri de Margorite, quien al pecar con un príncipe payo llamado Puterru tuvo el Buda como castigo. Calcuta, y Benares, es obra del B. En las tierras de la India, la Gole o Aragón era llamada Godavari, la nación de Dios, o Rig Veda, reino del B. A bastantes otras ciudades creadas por Alexandre no les dio tiempo de ser importantes o famosas antes de su muerte. Al parecer las que tuvieron el nombre de Alexandre fueron 27 de las cuales he localizado 21. Si las escribo tal como debiera de ser, a fin de obtener sus fonéticas originales, tengo 13 Alexandrie, la R suave y la E final como una E catalana o francesa. 2 Alexandrupolis. Una Alexandureta. Una Alexandereta o Alexandreta. Un Alexandurum. Una Alexanderga. Un Alexandere, que los medes cambiaron primero por Palexandere y posteriormente por Palechantere, pronunciando el chan con el sonido actual de can, haciendo que los payen creyeron conveniente decir Palicantere. Los romanos vere escribieron Alichantere, pronunciando Alicantere.
Tras la expulsión de los árabes se pensó que el nombre significaba, tierra del Canalí, siéndole entonces suprimida la sílaba final, dejándolo en Alicante. Un Alexandertum. Los primitivos moradores de estas ciudades juraron velar a que pertenecieran siempre al dios B, tanto en su segunda vida como en el ínterin de su ausencia hasta su tercera vida. A la muerte de Alexandre las ciudades deberían ser confiadas cada una a una comisión de notables, quienes las administrarían hasta serle devueltas en toda propiedad en el momento de su resurrección como Mesías de los hombres. Fue precisamente para que nadie se olvidara de dicho juramento a través de los siglos que se les dio el nombre de su fundador, el cual ningún soberano, gobernador o alcalde, podría suprimir jamás. La mayoría de las Alexandrías fueron arrasadas por violentos terremotos, cada vez que un pagano las conquistaba. A la muerte de Alexandre la Gole perdió todas sus ciudades de Oriente y de Próximo Oriente, así como Alexandría en Egipto, siendo la primera en caer bajo el poder de los payos. Estos redujeron la bella ciudad a un montón de escombros. La única pudiendo ser reconquistada por Aragón fue Beirut, la cual pasó luego a pertenecer a un árabe. El rey Zargón estableció la nueva capital del reino en Burugón, hoy Dijon en Francia, el 15 de agosto del año 3544 AC. Más tarde Aragón perdería las ciudades de Cartago, Tarragón, Barcelona, Turón, Valencia, la antigua ciudad china de Palancia, y Cartago Nou, fundada por el rey Zargón en la provincia de Escambereraz tras el aniquilamiento de Cartago. El rey de Aragón creó la ciudad de Valencia, hoy Valencia en Francia, con emigrados blancos procedentes de la Valencia de Levante, cuando esta última pasó a manos de los Mede, una vez caído Segontu. Aprovecharé la ocasión para decir que el río Ródano, llamado Rhone en Francia, había sido denominado Herodanus por los payos, y Herone por los Argón. Pasando el tiempo la Betania se separó de la corona de Aragón. Poco a poco, desde Siberia hasta el río Eberu, el reino, otrora gigante de la Gole o Aragón, fue encogiéndose hasta que un día su capital se vio amenazada por hordas de salvajes al servicio de los payos de Roma. Cuando a su vez el imperio de la Medie sucumbió y la revolución proletaria se adueñó de las tierras a ambos lados del río Herone, hasta Marseille, la monarquía quedó suprimida del Eta Gole, cuya capital era Lyon, hoy Lyon en Francia. La parte del antiguo reino situada al sur de los ríos Tarn y Garona se separó entonces del resto, no queriendo compartir su suerte revolucionaria y republicana. Se quedó con el nombre de Reino de Aragón. Su capital fue Zaragoza. La denominación de Zaldú, querida del B, se empleaba sobre todo en los actos solemnes y en las inscripciones oficiales. Más tarde, cuando ese reino se vio obligado a entregar su capital al imperio galo, por pretender poseer las tierras a orillas del río Ebro, la capitalidad de Aragón recayó sobre Eleírida, Lérida. El reino de Aragón sucumbió definitivamente al momento de pasar dicha capital en poder del imperio Payén, entre el 1300 y 1000 AC aproximadamente. Aragón había durado más de 2000 años. Después de la muerte de Alexandre, la fiesta nacional del reino de la Gole o Aragón quedó fijada al 15 de agosto actual, correspondiente al día en que Zargón, el hijo de Alexandre, fue proclamado rey de la Gole o Aragón, y Burugón, donde se celebraba la ceremonia de entronización, declarada nueva capital del reino. A partir de los desastres de Tebas, Cartago y Alamatago, se contaba en todo el territorio de la Gole como las lluvias torrenciales del 15 de agosto de cada año eran las lágrimas de Dios Alexandre por las tierras que liberó del yugo payo, las cuales año tras año los Bere perdían por culpa de sus desuniones y disputas ocasionadas por razones puramente egoístas. Se aseguraba también que en tal ocasión Dios Alexandre lloraba por todos los Bere muertos ahogados en los ríos, malheridos en los campos de batalla, quemados en las hogueras de los pares, asesinados a traición o martirizados en público o a escondidas, por defender su memoria y el honor de la Gole o Aragón. Si un año llovía más que de costumbre era señal de una mayor gravedad en los pecados cometidos y por eso Dios vertía lágrimas más abundantemente. Si tronaba, siendo casi obligatorio por esas fechas, significaba que Dios B estaba muy enfadado con la conducta de los miembros del Burubazar, gobernadores e incluso capitanes.
Según algunos comentaban, su cólera se debía a las tantas herejías y malas acciones de los pares de Roma, mas no tardaron mucho en pretender que los truenos eran dirigidos al propio gobierno de la Gole y en primer lugar al rey. Las gentes empezaban a hastiarse en ver cómo el reino sufría continuas humillaciones por parte de los pares, y los reyes de la Gole no eran capaces de dar una buena lección a Roma. Por los siglos 30 a 25 antes de esta era se llegó a murmurar incluso que si los reyes de la Gole no hacían absolutamente nada por recuperar la gloria pasada, o cuanto menos mantener sus pocas tierras, era porque recibían de tiempo en tiempo buenos cofres repletos de monedas de oro, los cuales llegaban desde Roma en unos misteriosos carros subiendo el valle del Ródano. Los pares solían decir a su vez que Dios era el causante de las inundaciones, incendios o muertes, originados muchas veces por las tormentas y truenos de agosto. Según ellos, ahora Alexandre lloraba o se enfadaba demasiado sobre cosas carentes de remedio. Su tozudez en no admitir la realidad le llevaba a ahogar igualmente berequepaios, corderos que vacas, en las inundaciones provocadas casi cada año por él mismo. Y así, poco a poco, ayudados en esta tarea difamatoria por las mentalidades paganas de los Palebe, los pares destruyeron la verdadera figura de Alexandre, negándole su poder divino y futuro, influyendo cada vez más en el pensamiento de las gentes a fin de convertirlo en un dios metafísico, en un dios al estilo pagano. La industria principal de la Gole o Aragón fue la fabricación de tejidos de lana y sobre todo de seda. La expedición, a su regreso del reino de Taí, no solamente traía telas de seda pero también el modo de producirlas. El jefe de la misión, al ir a Damasco para ver a Alexandre, le enseñó unas semillas de gusanos entregadas por el propio rey An. Este le había explicado que darían cada una un grueso gusano blanco, a veces blanco y negro o todo negro, el cual debería ser constantemente alimentado con hojas de un árbol produciendo un fruto muy parecido a la mure, pero de color blanco. Por esta razón le dieron el nombre de Muriebel. El almirante traía también varios pies con raíces, de dicha especie de árbol. Los transportaron con mucho esmero en viejos barriles llenos de tierra, a fin de plantarlos donde más convendría. Alexandre ordenó se sembraran inmediatamente en los alrededores de la ciudad de Damasco, tales arbustos productores de moras blancas. Los tallos venidos con la expedición escogieron el terreno más apropiado para la siembra de los tallos de árboles, vigilando luego todo el proceso del desarrollo de los gusanos, del tratamiento de los capullos así como de la fabricación del tejido de seda. Aparece entonces el famoso Berócar, brocar o brocarde, brocar, de Damasco que a partir de ese momento pasaría a ser el tejido más famoso y más caro del Próximo Oriente, de África y de Europa. Junto al renombre de Damasco, por ser la capital espiritual del gran reino de la Gole, se le unió la fama de sus telares, aún pudiéndose ver funcionar exactamente como en esa época, y de las numerosas tiendas y tenderetes afincados alrededor de su gran mezquite dedicada a Adama. Cuando la Gole perdió la Siria, algunos Golwa hicieron como aquel inglés el cual se llevó las semillas del árbol hevea del Brasil para ser sembradas en Birmania. Lograron hacerse con algunos arbustos de morera y los trajeron al rey Zargón, a Burugón, quien al igual que su augusto hacedor ordenó se sembraran donde la tierra y el clima mejor lo permitiesen. Poco a poco el árbol morera se extendió por las tierras templadas del reino. Después del olivo fue el árbol cultivado más numeroso de Aragón. Incluso se ha representado el reino con un tallo de olivo o de morera o con los dos a la vez. Al transcurrir el tiempo, la industria de los tejidos de seda dio un buen dinero a pequeños campesinos, antes considerándose desfavorecidos por tener tierras más pronto altas y semisecas. La seda producida en aquel entonces era llamada soye, de aquí el actual nombre francés de soye y también el verbo choyer, debido a su tacto fino y caliente. La moderna industria de la seda en Lyon tuvo su origen en esa primera industria de la seda de la Gole. Su segunda industria, también muy apreciada, fue esencialmente artesana. La Gole adquirió fama por la fabricación de carretas tiradas por caballos, siendo la más destacada una de 4 ruedas que los Argogen crearon para uso militar. Se utilizó en buena cantidad en la batalla de Chisberta. Se la llamó Laugón, 4 de Lagonie,
refiriéndose a sus 4 ruedas, en todas las tierras al sur de Burgón, y Furgón, 4 de Lagonie, en las tierras al norte de la capital, hoy Fourgon en francés. Los Argogen se consideraban como los mejores herreros de Eurobe o EVE, tanto por la calidad de las herraduras de caballos como por confeccionar y templar los aros de las ruedas de las carretas. La cuarta industria del reino fue la fabricación de los toneles de madera en roble o encina. Servían para transportar y conservar sus vinos, todos de excelente calidad. La actual fama del Borgoña arranca de aquella época, cuando Burgoña era la provincia en donde estaba emplazada la capital del reino de la Gole. También tenía gran fama el vino Herone, del Ródano hoy llamado Châteauneuf du Pape. El Herón se producía a ambos lados del río Ródano, sobre todo en su ría izquierda, en los alrededores de Aviñón. En cuanto a las demás riquezas agrícolas destacaba en primer lugar su abundante cosecha de cereales y luego su no menos importante producción de aceite de oliva. Las tierras cuyo clima lo permitía y no eran muy propicias al cultivo de los cereales, viñas o legumbres, fueron cubiertas por la sombra de los olivos. Todos los lugares de las actuales naciones de España y Francia, donde aún pueden verse grandes y viejos olivos, algunos de los cuales tienen más de 3000 años, han sido tierras del reino de la Gole o Aragón. Aragón fue la mayor productora de aceite de toda la antigüedad y muchos pueblos y señores feudales obtenían de este producto la principal parte de sus riquezas, como bien puede observarse en esos pueblos y en las laderas de las colinas o montañas, encima de las cuales se yerguen antiguos castillos, cerca del mar Mediterráneo. Como dicho árbol había sido traído por los viejos Olive, a las tierras ribereñas al mar interior, Aragón lo consideró como un símbolo de la sabiduría de los Bere. El queso famoso de la Gole o Aragón era el pelargón, la pel de Aragón o argón, hecho con leche de cabra. Se dejaba secar, envuelto con plantas aromáticas y picantes, dentro de un recipiente de barro bien tapado. Los argón bebían la leche de oveja o de cabra, mas nunca la de vaca, pues ésta era considerada como muy perniciosa para la salud y el buen funcionamiento de la mente de los Bere. Se aseguraba provocaba infecciones cutáneas, perjudicaba la vista, ocasionaba trastornos digestivos y desequilibrios mentales. Nunca nadie, ni Bere ni Payo, hubiera dado a su niño recién nacido, leche de vaca. En Aragón o Gole no había ninguna vaca o buey, pues todos fueron sacrificados después de Troya, ya que ni siquiera se apreciaba la carne de tales animales. En esto estaban de acuerdo los payos, a pesar de ser ellos quienes los introdujeron en todas partes. Solamente en épocas de guerra aquellos permitían a sus soldados comérsela. Se afirmaba entonces, con mucha razón, que las células de dichos animales malograban las de los humanos, dificultando su autorreproducción. Por lo tanto quedaba claro. El mayor peligro para un ser humano, al comer la carne de los bovinos, era el acortamiento de su vida, pudiendo ser reducida hasta la mitad de la que hubiera disfrutado gozando siempre de buena salud. Fue mucho más tarde, con la revolución de la Medie, cuando las poblaciones de las ciudades ribereñas al mar Mediterráneo empezaron a comer carne de vaca, de buey e incluso de caballo. Las únicas cerámicas producidas en el reino llegaban a Burgón y otras ciudades importantes desde los talleres afincados en las tierras del antiquísimo reino de Levante. Los productos o materias primas que escaseaban en la Gole y debían de importarse eran por este orden, a partir del año 300 de Troya. Los zapatos de cuero, los metales no férricos y pergaminos para escribir, procedentes de Betanie, los botones de nácar de las camisas y vestidos y el hilo de coser de Egipto, los tintes para colorear los tejidos y las piedras preciosas de la India. También posiblemente especias como la pimienta y azafrán. Para abreviar y resumir diré lo siguiente. Fue sobre todo la Gole o Aragón que al discurrir de los siglos hizo la Francia de hoy, pero no la Gaule tal como lo escriben los franceses. Pues nunca existió una nación o pueblo antiguo llamado de tal modo y respondiendo a la descripción que aparece en los libros de historia de Francia. No se puede admitir de ninguna manera que Gole se escriba Gable, solo por el mero capricho de unos historiadores refractarios a emplear la sílaba Gou, porque Gou es Dios.
Los franceses modernos, porque existieron franceses antiguos, han empleado la denominación galo para inventarse también una supuesta cultura galo-romaine, la cual no existió nunca, pues ni los galos ni los argón unieron su civilización a la de los romanos, de su época por ser esta muy inferior en todos los aspectos. Cuando los romanos del César Iulius llegaron a las tierras de la actual Francia ya no existían ni los Gaulois ni la Gaule, desde hacía mucho tiempo. Me pregunto si todo esto se debe a una ignorancia supina o si tal postura es consecuencia del reniego puro y simple de unos molestos antepasados. De todos modos sé bien que en la tramoya se halla la mano y astucia del pagano. No se puede acusar a un pueblo de ignorar lo que le han escamoteado siempre y creer todo cuanto le obligaron a aprenderse de memoria durante siglos. Es igualmente falsa la descripción ofrecida por los franceses en sus libros de historia sobre los supuestos Gaulois. Pretenden que sus antepasados vivieron en chozas de madera y paja, como los negros de África, cuando en la antigua Gaule o Aragón nadie residió en tales cabañas, salvo en un principio se tratara de un campamento militar transformado luego en población fija, por lo que las paredes de madera quedaban reemplazadas por otras de piedra. En la Gaule o Aragón hasta el más humilde campesino se construía él mismo su casa de piedra, con techumbre de madera y losas o tejas ovaladas de arcilla, tal como las de ahora. En la Gaule las piedras eran abundantes y si hubieron pueblos con casas de madera fueron en las grandes llanuras de la Europa oriental y en Siberia, a causa del intenso frío. Siguen diciendo los franceses de hoy que dichas poblaciones ancestrales disponían de sacerdotes llamados druidas, los cuales creían o hacían creer en la existencia de muchos dioses al estilo pagano, como el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del viento, etc. Y además cortaban ramas o plantas con hoces de oro. Nunca he podido ver tal nombre en ningún texto, pero sí el de Druidi, con la significación de propietario de bueyes. Por otra parte, los habitantes de la Gaule o Aragón no creyeron nunca en tales dioses ni nadie en la antigüedad hubiera asimilado esas tonterías a pesar del gran esfuerzo de los pares para inculcar ideas absurdas a sus campesinos, siempre hambrientos y siempre sucios. Los franceses nos muestran dibujos de gaulois portadores de largos bigotes colgando más abajo de la barbilla, cuando esa descripción corresponde exactamente a la de los galos del reino galo de Viturreigi, los cuales nunca estuvieron afincados en el territorio de la actual Francia. Aquellos no tenían absolutamente nada que ver con los argogen. Estos, si llevaban a veces grandes bigotes, no los dejaban caer tan largamente como hacían los galos. Los franceses afirman que existían unos gaulois establecidos en el norte de Italia y otros en los actuales territorios de Francia, Bélgica, el Luxemburgo, parte de los Países Bajos, Alemania y Suiza, por confundir los galos afincados desde Turín hasta la Galicia rusa, con la Gaule, la cual en Italia no fue más lejos, yendo hacia el este, que unas leguas más allá de Génova, y en Francia no alcanzó la zona atlántica, ni la región parisina, ni el norte, como tampoco Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Es evidente que con la creación de la denominación Gaule, pareciendo un casamiento entre las dos palabras, los franceses han querido inventarse unos antepasados más bien con concomitancia italiana, situación halagándoles, que con concomitancia considerada, erróneamente, española, situación desagradándoles, es decir que al fin de cuentas no quieren ser aragoneses. Deberían saber cómo en esos tiempos de la Gaule, Gau quería decir, noche. Al darme cuenta de que aquí en España se llama a los franceses gabachos, aprovecharé la ocasión para decir que el origen de tal palabra es gabauxos, los de los agujeros oscuros, escrito ahora por los franceses gabaux, refiriéndose solamente a los habitantes del departamento de la Lozère. Esa denominación les fue dada en tiempos de la guerra de Troya. Resulta que durante el Imperio Payo los pares entregaron dichas tierras montañosas a los loteros para crear una gran loser, cementerio. Haciendo uso de las numerosas grutas naturales, las cuales enlazaron con innumerables galerías, los lotes transformaron la región en un verdadero queso de Gruyère. La gesta de los gabauchos fue la gesta de las poblaciones de esas tierras, eran picapedreros y pastores,
actuando en forma de guerrillas y atacando constantemente los convoys militares que por una ruta montañosa, aproximadamente la actual carretera número 106, querían alcanzar los campos troyanos, ocasionaron pérdidas enormes al ejército payo. Cuando el payo les perseguía, desaparecían prestamente en las grutas profundas o galerías oscuras de difícil acceso, bordeando la carretera imperial. De ahí y de esas fechas data el odio y desprecio tan grande que tuvieron siempre los pares iloteros, muchos de la Loser fueron exterminados, contra los gabauxos, expresión que con el tiempo los payen escribieron gabachos, aplicando indistintamente este apelativo a todas las poblaciones situadas al otro lado de los Pirineos, en la nación hoy llamada Francia. Tampoco los pares y lores podían olvidar la traición de la Parencie, corriendo pareja con la de los gabauxos.